En el vídeo anterior aprendimos a conectar un amplificador doméstico como este a una caja de sonido en vivo profesional como esta de aquí. Si recordamos, el primer problema que teníamos era el de la conexión, ya que los amplificadores domésticos suelen venir con pestaña a presión y las cajas profesionales vienen con conectores Picon, y aprendimos en otro vídeo a realizarnos nuestro propio cable, que por una parte lleva el conductor pelado y por el otro le hemos atornillado a un conector Spicon. Salvado este primer escollo, tenemos un segundo inconveniente, que va a ser el de la potencia. Resulta que los amplificadores domésticos entregan muy poquita potencia, ya que están hechos para conectar altavoces domésticos de casa que no necesitan tanta potencia. De hecho, aquí podemos ver que este amplificador entrega 75 vatios a 8 ohmios por cada canal, por el izquierdo y por el derecho. Es decir, que si nosotros conectamos aquí una caja, un bafle de altavoces de 8 ohmios, va a recibir 75 vatios. Si nos fijamos aquí, resulta que esta caja de altavoces tiene justamente esos 8 ohmios y por tanto va a recibir 75 vatios. Sin embargo, como podemos ver aquí arriba, la potencia que puede soportar este altavoz es de 150 vatios RMS, es decir, nominales durante toda una jornada. Además, podría incluso soportar más si ponemos música, ya que tiene una potencia de programa de aguante de hasta unos 300 vatios. Por tanto, solamente va a recibir 75, mientras que puede soportar hasta 150 nominales. ¿Es por tanto correcta esta conexión? Pues lo cierto es que no va a pasarle nada malo a este altavoz por recibir menos potencia. Lo único que va a ocurrir es que sus transductores, el motor y el cono de graves, pues van a excursionar menos, es decir, van a fin y al cabo a producir menos presión sonora en el público, ya que reciben menor voltaje desde el amplificador. Sin embargo, esto no es malo. De hecho, la bombilla más antigua del mundo, que tiene más de 100 años ya funcionando, todavía no se ha fundido, es justamente por eso, porque tiene un filamento que es más gordo del que debería ser para el voltaje que recibe. Ahora bien, ¿cuál sería entonces el inconveniente de poner un amplificador de menor potencia que la caja de altavoces? Pues vamos a verlo a continuación. Aquí tenemos ya los equipos de sonido. Esta va a ser nuestra fuente sonora, un teléfono móvil que hemos conectado a través de su salida mini jack a los canales 7 y 8 de la mesa de mezclas profesional. Concretamente, solamente vamos a utilizar ahora el canal número 8. Luego ajustaremos su ganancia correctamente y enviaremos su señal hacia las salidas principales Main Mix L y R, y conectaremos por último la salida Main Mix L al amplificador. Solamente utilizaremos el Main Mix L, ya que solamente tenemos un altavoz. Por tanto, esa salida XLR, Main Mix izquierda, vamos a conectarla por el otro extremo a la entrada número 1 o entrada izquierda left del amplificador. Concretamente vamos a utilizar un jack plug TRS, ya que suponemos que la entrada de este amplificador es una entrada balanceada. Hecho esto, vamos ya a ajustar debidamente la ganancia de entrada de ese canal número 8. Para ello debemos siempre buscar el botón de preescucha, Prefader Listening, PFL, lo pulsamos y vamos a fijarnos en el indicador de nivel mientras vamos subiendo la ganancia de entrada. Y debemos dejar aproximadamente los picos en el primer o el segundo LED naranja, más o menos por aquí. Normalmente esperamos a que venga el estribillo, que es donde tenemos la parte más fuerte, y la dejamos con los picos entre 3 y 6 decibelios por encima del 0. Hecho esto, ya quitamos el botón de PFL, subimos el fader número 8 a la ganancia unidad, es decir, a 0. Recordemos que el 0 ganancia unidad significa que el fader no va a modificar el nivel de la ganancia, es decir, que ni va a añadir nivel ni tampoco le va a quitar de conforme llega la señal con la ganancia. Y lo mismo haremos con los faders principales Main Mix L y R, los dejaremos a 0. Recordemos que solamente vamos a ver ahora el canal L. Y
ya tenemos un nivel de salida adecuado a la sensibilidad de entrada del amplificador. Por tanto, la conexión sería correcta y ahora podríamos subir al máximo la rueda de nivel de potenciómetro de este amplificador para obtener esos 75 vatios que nos entrega el amplificador a 8 ohmios. Vamos a darle al máximo y podemos ver que la señal en ningún momento distorsiona por el altavoz y funciona perfectamente. Vamos a darle más y sigue sonando clarito, sin ninguna distorsión y sin romper ningún altavoz. Vamos a volverlo a poner. Y hasta el máximo. Por tanto, como hemos visto, no ha sucedido absolutamente nada. Podríamos aguantar perfectamente entregando 75 vatios a esta caja de altavoces. Es cierto que aquí suena fuerte, pero en sonido en vivo, en un espacio abierto, pues se nos va a quedar muy poquito nivel de presión sonora con esos 75 vatios y ahí es donde va a venir el problema. ¿Por qué? Porque nosotros hemos comprado 150 vatios de caja de altavoces y solamente recibimos 75 y queremos más. ¿Qué es lo que solemos hacer siempre en estos casos? Pues lo que intentamos es siempre darle más y más ganancia para poder exprimir mayor potencia y por tanto llegar a esos 50 vatios, con lo cual sí que vamos a hacerlo mal. Vamos a probarlo. Si ahora empezamos a darle más y más ganancia, vamos a poner nuevamente el botón PFL y si subimos la ganancia de entrada prácticamente llegando casi o hasta la distorsión, vamos a ver que ahora sí que tendremos un problema. Quitamos el PFL y ahora vamos a ir subiendo el nivel de la etapa de potencia del amplificador y vamos a ver que ahora ya la señal está empezando a crear distorsión. ¿Qué significa esto? Pues significa que la señal ya no es una señal a base de ondas sinusoidales, sino que va a empezar a recortar, va a empezar a tener ondas cuadradas, como si fuera corriente continua, y eso sí que es peligroso tanto para el amplificador, pero sobre todo ese clipping, esa rotura se va a manifestar en la distorsión y el daño en las cajas de altavoces, en los conos. Ya lo vimos con una pila, que la pila que ofrece corriente continua es lo peor que puede ocurrirle la corriente continua en altavoz. Ahora sí que no deberíamos subir al máximo el nivel porque la señal ya está rota y por tanto podemos empezar a hacer daño al altavoz. Vamos a dejarlo así hasta la mitad y vamos a subir un poquito más. Visto cómo se ha encendido el nivel de clipping y ha empezado a distorsionar la señal. ¿Por qué? Porque hemos querido intentar llegar a esos 100 o 150 vatios con un amplificador que no puede proporcionarlos y por tanto esa es la tendencia actual y lo que ocurre al final es que acabaremos o saturando el amplificador, que acabará apagándose si tiene protecciones, o acabaremos al final quemando la bobina o sobreexcursionando y sacando el cono de su sitio. Por tanto, muy importante, podemos conectar un amplificador de menor potencia que una caja de altavoces, sí, siempre y cuando entreguemos un nivel de salida de la mesa de mezclas correcto. En este caso vamos a dejarlo, sería más o menos por aquí.